había dicho hace 15 días, hoy quiero iniciar dando una explicación de lo que son los dones espirituales. Y para esto quiero recordarles algunas de las cositas que hemos venido estudiando últimamente. Quiero recordarles que la Biblia dice que los dones son regalos sobrenaturales dados por Dios, por el Espíritu Santo a cada uno. También les quiero recordar que en la Biblia dice que por lo menos cada cristiano, cuando tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesús, recibe un don. O sea, si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tiene por lo menos un don de parte de Dios. Y también les quiero recordar que la Biblia dice que estos dones son dados para el beneficio de la iglesia. Entonces hoy voy a invitarle a que usted, por favor, empiece a estudiar conmigo cuáles dones son, y veamos hoy uno de ellos. Le voy a invitar a que vaya conmigo, por favor, a la primera epístola de Corintios, capítulo 12. Acompáñeme, por favor, a este pasaje, vaya a su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con los dones espirituales. Como introducción, le voy a invitar a que usted lea conmigo el 7, versículo 7, y después vamos a estudiar del 8 al 10. Hoy lo vamos a mencionar, pero de esos que aparecen ahí vamos a estudiar uno. Dice así la Biblia en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son para provecho, no solamente personal, más que personal, grupal. Y en el 8 dice así, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y vamos a leer el versículo siguiente, que es el 11. El 11 dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dones contó ahí, por favor? 9, ¿cierto? Son 9 que aparecen aquí, en este pasaje. Lo vamos a dividir en 3 grupos. Hay algunos que son dones de revelación. Quiere decir que Dios los usa para manifestar su voluntad de manera sobrenatural. Hay otros que son dones de poder, obras de poder portentosas. Dios usa a personas con esos dones para hacer milagros. Y hay otros que son de inspiración, que son dones que Dios da a las personas como para que la persona disfrute de Dios. Uno de ellos es el de lenguas y demás. Pero hoy nos vamos a detener en los de revelación. De esos 9 que usted leyó ahí en la Biblia, existen los de revelación. Los de revelación son 3. Ciencia, discernimiento de espíritus y sabiduría. Entonces vamos a empezar con estos. Resulta que aquí en la Biblia dice que a algunos el Espíritu Santo les dio don de ciencia. ¿Eso qué es el don de ciencia? Lo voy a explicar de manera corta, porque este no es el de estudio del día de hoy, no es el tema de estudio de hoy. El don de ciencia es la habilidad que Dios le da a una persona sobrenatural de conocer lo desconocido. Les voy a colocar un ejemplo. Recuerden cuando en Hechos capítulo 5 vienen Ananías y Zafira delante de Pedro. Ellos se habían puesto de acuerdo para vender una heredad que tenía. Muchos de ellos estaban trayendo la heredad a los pies de los apóstoles para que les repartieran a cada uno de los discípulos de acuerdo a su necesidad. Pero Ananías y Zafira hicieron esto. Se pusieron de acuerdo entre los dos y dijeron, digamos que la vendimos en tanto, una cantidad inferior a lo que realmente había sido. Y se pusieron de acuerdo los dos. Nadie más sabía que ellos habían puesto de acuerdo en eso. Cuando llega Ananías primero a hacer la ofrenda, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo?
O sea, Pedro se dio cuenta que estaba mintiendo. Ese don, sin que hubiera pistas, se llama ciencia. Ciencia. ¿Hay otros ejemplos en la Biblia? Claro que sí. En una ocasión Nabucodonosor tuvo un sueño, en el Antiguo Testamento, en el reinado de Persia, y resulta que el sueño se le olvidó y llamó a todos los magos que tenía y les dijo: necesito que me interpreten el sueño, el que no lo interpreta muere. Y le dicen los magos, le dicen: bueno, rey, por favor, dinos el sueño para interpretártelo. Y él les dijo: lo olvidé. Entonces me tienen que recordar mi sueño y aparte de eso, darme la interpretación. Ellos le dijeron: eso es imposible. Llaman a Daniel y Daniel dice: el Dios de los cielos nos lo va a revelar. Fue y logró al Señor y el Señor le mostró todo el sueño de Nabucodonosor. Nadie lo sabía. Al mismo Nabucodonosor se le había olvidado. Eso se llama ciencia. La habilidad de ver lo oculto. Lo oculto, sin que haya pistas. Bueno, existe otro don aquí de los que usted acaba de leer conmigo que se llama el de discernimiento de espíritus. Quizás con el que más hemos estado relacionados últimamente. Es un don defensivo. Es para defender a la iglesia de ataques espirituales. Para eso es ese don. Para darnos cuenta si hay enfermedades o hay ataque espiritual en contra de algunos de los miembros de la iglesia. Y con ese don la persona es usada por Dios y muestra lo que hay y la persona es libre. Discernimiento de espíritus. Pero hay otro que usted leyó aquí en la Biblia que se llama don de sabiduría. El don de sabiduría es la capacidad que Dios da a las personas de conocer el plan de Dios. Saber distinguir el plan de Dios de manera sobrenatural. Yo pienso que todos aquí necesitamos un don como este. Hoy le voy a pedir que miremos un ejemplo. Lo vamos a aprender con un ejemplo. Usted por favor me va a acompañar en la Biblia al libro de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Vamos a estudiarlo aquí. Se van a dar cuenta de lo que es el don de sabiduría y vamos a buscarle aplicación a este tiempo. Entonces, le quiero invitar a que usted por favor lo observe conmigo. Cuando usted va al libro de Génesis capítulo 41 se va a dar cuenta que el título que tiene es José interpreta el sueño de Faraón. ¿Recuerdan? José interpreta el sueño de Faraón. Como antesala, quiero recordarles que José, cuando interpretó este sueño, tenía 30 años. Pero desde antes de los 17, él tenía sueños. Y el papá y los hermanos se enojaban con él, porque tenía sueños de grandeza. Y se enojaban todos con él. Lo mandan hacia la casa de Potifar, lo vendieron como esclavo los hermanos porque no se lo aguantaban, le tenían envidia. Lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar, que era uno de los comandantes o de las personas que manejaban la parte administrativa en Egipto, y entonces Dios empezó a bendecir todo lo que José tocaba. Tenía una bendición impresionante. Sin embargo, ustedes recordarán, la esposa de Potifar lo sedujo, él no aceptó, lo metieron a la cárcel y estuvo en la cárcel 7 años. Y en la cárcel, después de estar allí, se convirtió en la mano derecha del carcelero. Y estando en la cárcel, llegaron 2 personajes que eran el copero y el panadero del rey. Y los dos en una noche tuvieron el mismo sueño y él se los interpretó. El copero salió libre y el panadero lo colgaron porque se habían robado la copa del faraón. Muy bien. Ahora cuando usted llega a Génesis capítulo 41 se va a dar cuenta que ahora ya no es el copero y el panadero. Resulta que ahora el jefe de toda la nación, el faraón, tuvo un sueño y se despertó asustado. El sueño era este. El sueño era que él veía que salían 7 vacas gordas muy bonitas del Nilo y pastaban ahí en la ribera del Nilo, y después salían 7 vacas flacas, feísimas, feísimas. Y dice el texto que él nunca había visto vacas tan feas, y las vacas feas se comieron a las gordas y siguieron igual de feas. Entonces el faraón se asusta, parece algo imposible, y vuelve, se levanta y vuelve y se acuesta, y entonces ahora tiene otro sueño.
El sueño es que aparecen 7 espigas muy bonitas y después aparecen 7 espigas marchitas. Las espigas marchitas sacan dientes, se comen a las que estaban muy bonitas y siguen igual de feas. Se levanta Faraón asustado y empezó a llamar a todos los magos. Y nadie le adivinaba el sueño hasta que el copero se acordó y dijo: me acuerdo ahora sí de mis faltas. Cuando yo estaba en la cárcel, hubo un hombre que me adivinó un sueño que tuve. Faraón lo manda a llamar, lo mandan a bañar y lo sacan a José de la cárcel para que le adivinara el sueño a Faraón. Entonces aquí usted me va a acompañar al versículo 15 y 16. Observe por favor en Génesis capítulo 41, el versículo 15 y 16, que aquí quiero compartir un concepto básico. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Observe esto tan interesante. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, yo quiero aquí, con esta respuesta de José, dejar en claro un aspecto que es fundamental. Cuando José dice no está en mí, sabía que tenía este don, está reconociendo algo importantísimo. Él no era el dueño del don, no lo era. Reconoció que el don no era de él, sino que era totalmente de Dios. Entonces, cuando una persona reconoce que no es el dueño de Dios, del don, no lo usa para beneficio propio. Este hombre no usaba el don para beneficio propio. Qué importante ser consciente de esto. Si a todos nosotros Dios nos ha dado por lo menos un don, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que usted no es dueño del don, ni yo tampoco. Entonces, cuando yo no soy dueño, tengo que administrarlo para él, para el que es dueño. Del versículo 17 hasta el 24, que usted no lo va a leer, se lo voy a recordar aquí. Entonces Faraón le cuenta a José el sueño. Como para que no nos olvide, Faraón le dice: tuve un sueño que me espantó. Vi 7 vacas gordas que salían del Jordán, del río Nilo, y después salieron 7 vacas muy feas, y las feas se comen a las gordas y siguen igual de feas. Luego vi otras 7 espigas muy bonitas que salían, y salen 7 espigas feas quemadas, y las espigas quemadas sacan dientes, se comen a las otras y siguen igual de quemadas. Ahora usted va a leer el tema de estudio ahora sí, desde el 25 hasta el 36. Aquí es donde nos vamos a detener. Desde el versículo 25 hasta el 36 está la interpretación y vamos a sacar la enseñanza hoy. Esto es don de sabiduría. No hay don de interpretación de sueños, no lo hay. La interpretación de los sueños es parte del don de sabiduría. Sigue así diciendo. Entonces respondió José a Faraón, versículo 25. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Esto es lo que responde. Y también le dijo: las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que Dios, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio,
y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ese fue el plan de Dios. Pero le invito a que usted, por favor, medite en algo que yo quiero que usted, por favor, le preste atención. Y todo uno se pregunta, ¿Dios habla de la misma manera hoy? ¿Habla de la misma manera? ¿También existen en esta época personas con don de sabiduría? Claro que sí. ¿Dios quiere realmente bendecir a la iglesia con un don como este? Claro que sí. Pero como para que encontremos algunas cositas interesantes de este don, observen lo siguiente. ¿Cómo es Dios de bueno? Si ustedes se fijan nuevamente en el versículo 25, dice lo siguiente. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Y después del punto y coma dice lo siguiente. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahora, por favor, vaya al 28. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Faraón no era creyente, no lo era. Pero Dios es tan bueno, absolutamente tan bueno, que nunca nos coge por sorpresa. Nunca nos coge por sorpresa. Dios muestra el plan. Siempre lo muestra. Voy a colocarle algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta que Dios es tan bueno y lo intentemos traer a nuestra época. En la Biblia dice Dios que cuando Dios quiso destruir la tierra con agua, le dijo a Noé. ¿Recuerdan que le dijo? Voy a destruir la tierra con agua. Y Noé le dijo a toda la gente, nadie le hizo caso. Advirtió. Cuando la población de Nínive era tan mala, tan perversa, cualquiera hubiera dicho, bueno, Dios puede ir y destruir la ciudad sencillamente porque eran malísimos. Pero sin embargo, Dios siempre hace conocer el plan. Mandó a Jonás. Dijo, Jonás, vaya, predíqueles que voy a destruir la ciudad. Y Jonás empezó a predicarle y todos se arrepintieron. A Nabucodonosor le dio un sueño para mostrarle lo que iba a ocurrir con él. Después de Nabucodonosor reinó Belsasar. Y a Belsasar le apareció una mano escribiendo en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa, ha sido hallado falto, tu reino ha sido contado, tú fuiste hallado falto y te voy a quitar el reino. A Saúl le mandó a Samuel y le dijo, mira, Dios se escogió otro porque tú no fuiste fiel al Señor. Y así usted encuentra en la Biblia una cantidad de pasajes en los que uno efectivamente se da cuenta que el Señor es tan bueno, que nunca hace las cosas sin anticiparse, sin dar anticipación. Siempre nos anuncia. Es más, para que ustedes se den cuenta, hay un pasaje que está ahí en Amós, libro de Amós. Si usted lo quiere leer, después volvemos a este de Génesis 41. Amós, el capítulo 3, por favor, vaya usted a su Biblia ya. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice así, cuando llegue usted a este pasaje, está casi finalizando el Antiguo Testamento. Después de los profetas Daniel, usted encuentra que está Oseas, Joel y Amós. Amós es el tercero después de Daniel. Bueno, cuando llegue a Amós, usted va a encontrar el capítulo 3, versículo 7. Y observa lo que dice aquí en el 3:7. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siempre anuncia.
Siempre. Es increíble. No nos coge desprevenidos. Siempre da anuncios. Siempre los da. Es increíble cómo Dios nos está hablando. Y en esta época le aseguro que también nos está hablando. Escuchémoslo. Se van a venir tiempos difíciles. Eso está escrito en la Biblia. Usted lo lee en la Biblia. Se van a venir tiempos muy difíciles. Van a venir enfermedades terribles. Estemos listos. Van a venir situaciones económicas terribles. Está escrito en la Biblia. Estemos listos. Resulta que Dios nos está diciendo lo que debemos hacer. Y nos lo dice con anticipación. Necesitamos entonces ir y buscar al Señor, pedirle que nos dé sabiduría. La sabiduría es la capacidad dada por Dios de conocer el plan de Dios, el paso a paso de Dios, como para que uno sepa dónde ubicarse y sepa qué hacer. Volviendo al pasaje de Génesis, capítulo 41, se va a dar cuenta, usted leyó conmigo del versículo 25 al 36, que los planes de Dios son firmes, nunca llega tarde, se lo dijo el mismo José a Faraón, y se apresura a hacerlos. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Y vamos a mirar el plan de supervivencia. Yo quiero, por favor, que usted le preste atención a este plan y busquemos aplicarlo a esta época. Mira el plan como fue. Desde el 33 hasta el 36, aquí está el plan. Capítulo 41 de Génesis, del 33 al 36. Dice lo siguiente. Por tanto, después del sueño y la interpretación, entonces el Señor usa a José para darle el significado a Faraón y para decirle lo que tiene que hacer. Mire esto. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso es lo que tienes que hacer, Faraón, le dijo José. José era un esclavo, estaba en la cárcel. Y resulta que Dios ahora lo usa para hablarle al Faraón, que era el gobernante del mundo. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, le dijo, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Eso de quinte la tierra de Egipto, lo que le quiso decir fue: un quinto de lo que produce, ahórrelo. Un quinto. Sigue diciendo: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, ahorren. Y luego le dijo: y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Yo quiero que por favor usted le preste atención a esto. Vean lo importante que es uno saber escuchar. Cualquiera hubiese dicho en el caso de Faraón: no, pero es que él es un preso, un presidiario. Yo soy el gobernante. Cualquiera podría decir eso. Él es un preso, yo soy el gobernante, no le voy a hacer caso. Cualquiera podría haber dicho esto. Bueno, aquí lo importante es uno hacer caso. En tiempo como este necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Si el Señor no le ha mostrado lo que viene, busque a alguien que sea sabio y haga caso. Esa persona le tiene que hablar con la Biblia, pero haga caso. Haga caso a lo que la Biblia dice. Lo peor que uno puede hacer es no hacer caso. Lo ve uno en la Biblia y no hace caso. Hoy día se necesita prestar atención, escuchar lo que el Señor dice en la Biblia y hacer caso. El que no escucha y no hace caso no es sabio. Y necesitamos en épocas como estas hacer caso. Les voy a mencionar algunas cosas que la Biblia dice que van a ocurrir. Yo le voy a pedir que usted vaya a la Biblia y las busque. Y se van a dar cuenta que la Biblia nos está advirtiendo de lo que se va a venir, que va a ser realmente catastrófico. No sé en cuánto tiempo, pero se va a venir porque está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que van a haber guerras y rumores de guerras, van a haber pestes, hambre, terremotos en todo el mundo.
En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice que debemos estar listos porque se nos vienen tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. O sea, lo que nos espera a nosotros no son buenos tiempos, pero podemos tener éxito. Si aprendemos a oír lo que la Biblia dice y a hacer lo que la Biblia dice, necesitamos hacerlo definitivamente. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas que hay que hacer. Se ha perdido el concepto de familia y se va a perder cada vez más. Entonces tenemos que ir a la Biblia, a lo que dice el Proverbio 22:6, que es supremamente sabio y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quiere usted actuar con sabiduría? Yo también. Entonces coja a sus niños desde pequeños y sea el mentor de ellos. Enséñelos a conocer al Señor, porque va a venir tiempo en el que ellos los van a intentar desviar de la verdad cristiana, y si no tiene buenos fundamentos se van a caer. Eso es lo que está pasando. Necesitamos sabiduría para esto. Y en la Biblia claramente dice lo que hay que hacer. Va a ser tan complicada la situación que se nos va a venir, que si usted no fundamenta a sus hijos, se van a caer. Entonces necesitamos hacer esa tarea. Cuando uno escucha eso, uno tiene dos alternativas. Uno puede decir, es una exageración. O puede decir, es verdad, voy a hacer caso, lo voy a hacer. También en la Biblia dice, ustedes lo han leído en Josué 1:8, que lo hemos mencionado muchas veces, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y observa lo que dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, por favor, miren la sabiduría que hay en la Biblia. En la Biblia dice lo siguiente, y esto nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes delante de Dios en medio de las situaciones difíciles. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. Y lo que la Biblia dice es, usted debe meditar en ella, estudiarla, de día y de noche. No solamente para adquirir conocimiento, sino que ahí también lo dice, para que guarde y haga, o sea, para que la obedezca, conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, independiente de las persecuciones que se vengan, independiente de las crisis que se vengan. Si yo uso la palabra de Dios, la sabiduría que hay en la palabra de Dios, y la aplico y tomo la decisión de ser obediente a la Biblia, de ser obediente, se pueden venir situaciones difíciles, se pueden venir crisis terribles, se puede venir cualquier cantidad de problemas, pero se va a cumplir lo que la Biblia dice. Eso es sabiduría. Por eso el Señor dice en los Proverbios, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus cosas adquiere inteligencia. Es sabio. Volvamos al caso de José. Faraón, el gobernante del mundo, le hizo caso a un preso, que ni siquiera era de su nación, no era de Egipto, era de Israel. Hizo caso. Lo importante que es hacer caso. Bueno, en segundo lugar, ustedes mirarán el plan, que en el plan le dice José a Faraón: necesitas conseguirte un buen administrador, y tener gobernadores. Se necesita tener un buen administrador en la vida. Y tenga administradores gobernantes en todo el país. Entonces hagan esto: cojan la tierra de Egipto y el producido de la tierra y ahorren un 20%. Cualquiera diría, no tiene sentido. ¿Cómo así que ellos se van a comer en los años de abundancia el 80% y van a ahorrar el 20%? Y con ese 20% van a vivir los otros 7 años de abundancia. Eso no tiene sentido. Cualquiera diría, más bien, cómanse el 50% y ahorren el 50%, lo dice uno de manera lógica. Pero resulta que el plan de Dios era esta. Aprovechen el 80% ahora en los años de abundancia
y van a ahorrar el 20%. Y si hacen eso, Dios los va a bendecir. Sencillo. Faraón, me imagino que tenía conocimiento de números también. Hizo caso. El secreto está en hacer caso a la sabiduría de Dios. Ahí está el secreto. Y resulta que él hizo caso. Ahora traigámoslo aquí a nuestro tiempo. Búsquese un buen administrador o hágase a la idea de convertirse en un buen administrador de lo que Dios le da. Dios a usted le dio familia, le ha dado bienes, le ha dado capacidad intelectual, le ha dado muchas cosas. Pero aquí los que van a salir adelante son los buenos administradores, los que administran fielmente lo que Dios les da. Esos son los que surgen en medio de situaciones difíciles. Se necesita un buen administrador, ser un buen administrador en la vida. ¿Funciona ese plano? Y claro que funciona. Si yo obedezco lo que el Señor me dice a través de una persona que ahora se respalda con la Biblia, funciona. Eso funciona. Le voy a decir cuál ha sido el problema nuestro, y Dios nos lo ha dicho en muchas ocasiones. Que nos lo muestran con la Biblia y no hacemos caso. Y resulta que sabiduría es obedecer la voz de Dios, escucharla y obedecerla. Y necedad es escucharla y no obedecerla. Y necesitamos tomar decisiones. Faraón lo hizo. Parecía una locura. Un preso va a producir la tierra mucho, ahorren solo el 20%, y con ese 20% se van a sostener los otros 7 años. No tiene sentido, pero el secreto está en sencillamente escuchar la sabiduría de Dios y obedecerla. El don de sabiduría es la habilidad que Dios da de ver el paso a paso de Dios. El Señor es muy sabio. Voy a mencionar algunos otros textos como para que ustedes se den cuenta, que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta. Pero si uno va a la Biblia y encuentra la sabiduría y pide consejo, se va a dar cuenta que es lo mejor. Por ejemplo, en la Biblia dice: no se une el yugo desigual. Con los incrédulos le va a ir mal. Le va a ir mal. Pero entonces uno a veces no escucha. Y resulta que la sabiduría es escuchar lo que la Biblia dice y hacerlo. Por ejemplo, en la Biblia dice, usted y yo lo hemos leído en muchas ocasiones, en la Biblia dice: honre a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, en Efesios 6, 2 y 3, para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ayúdenos hasta en el sostenimiento. Dice la Biblia así, y el Señor entonces me va a bendecir. Entonces uno tiene que aquí evaluar, administrando lo que Dios le da. Si yo no lo hago, no estoy cumpliendo con ese principio, me pierdo esa bendición. La bendición del Señor es la que enriquece, Proverbios 10:22. No añade tristeza con ella. Si yo lo hago, entonces Dios me bendice más. Está escrito ahí en la Biblia. Y Dios me lo está colocando ahí como para que uno sepa como por dónde irse, que uno sepa qué hacer. Por ejemplo, la Biblia dice: páguele a todo lo que le debe. En Romanos 13, no tenga deudas, páguele a todo el mundo lo que le debe. Usted no sabe qué va a ocurrir después, ni yo tampoco. Pero que se van a venir tiempos difíciles, sí se van a venir tiempos difíciles. Posiblemente muchos van a perder el empleo, algunos. Posiblemente algunos no van a tener los mismos ingresos. Posiblemente algunos van a perder la salud. Posiblemente. Entonces en la Biblia dice: administre bien. Lo que tiene, administrelo bien. Y ese es el secreto. Ir a la Biblia, la sabiduría que se encuentra de Dios en la Biblia, y aplicarla. Entonces se encuentra uno con este dilema en algunas ocasiones. Voy a la Biblia, pero hay cosas que no me gustan de la Biblia, porque me comprometen demasiado, no estoy de acuerdo. Entonces lo que hago yo es simplemente pedir sabiduría a Dios para algunas áreas y para otras áreas no. Eso no funciona. Nunca va a funcionar.
Entonces yo necesito ir a la Biblia y sencillamente escuchar y guardar, o sea, obedecer lo que la Biblia dice, y me va a ir bien. ¿Nos guardará eso cuando vengan situaciones difíciles? Claro que nos guardará. Claro que nos guardará. Y nos guardará siempre, siempre. Nada más si usted encuentra en la Biblia, cuando usted se va al Salmo 1, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, ¿lo recuerdan? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, lo que está diciendo la Biblia es, bienaventurado el hombre, quiere que le vaya bien. Fíjense cómo está viviendo. Fíjense con quién se está relacionando, con quién hace sociedades. Y fíjense hasta la forma de hablar con otros, porque en muchas ocasiones la forma de hablar nuestra es de queja, burla de otros. Y lo hacemos así, se sienta uno como en silla de escarnecedores. Y uno no le presta atención, y entonces la Biblia dice que si yo lo hago, evito eso, me va a ir bien. Fíjense que la sabiduría de Dios está ahí en la Biblia. Y Dios puede darnos a nosotros un don especial de sabiduría como para que uno sepa lo que se va a venir. Y seguramente vamos a tener bastante respaldo de Dios. ¿Qué se necesita para esto? Yo voy a pedir que usted ore por esto. Para obedecer la sabiduría de Dios y pedirle a Dios que nos dé un don de sabiduría se necesitan dos cosas. Una, fe. Confiemos. Hay que confiar. Si no hay fe, no hay nada. Y lo otro que se necesita es estar más en comunión con Dios. Lo necesitamos. Va a llegar el momento en el cual nosotros nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Va a llegar ese momento para cada uno. Y necesitamos aprovechar bien el tiempo. De razón la Biblia dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, hay que aprovecharlo. A mí me impacta que un hombre que era malo, como Faraón, cuando Dios le habla a través de un hombre que le hablaba en nombre de Dios, hizo caso. Increíble. Increíble. Hizo caso y toda la nación se salvó. Y en esos 7 años de escasez, Egipto fue más rico que nunca. ¿Por qué? Porque no solamente ellos tuvieron para ellos comer, sino que todas las naciones vecinas no tenían comida. Entonces venían y le decían, véndanos comida. Y se apoderaron de todo el dinero de los vecinos. Después no tenían ya más dinero para seguir comiendo, entonces vinieron y les vendieron los animales por comida. Se apoderaron de todo el ganado de los vecinos. Y cuando ya no tenían ni dinero, ni tenían animales, entonces ellos vinieron y les dijeron, acéptennos como esclavos, pero dennos comida. Se apoderaron hasta de la gente en los años de escasez por seguir la voluntad de Dios. Bueno, ahora tratemos de traerlo como a nuestra época. ¿Será que entonces Dios está dándonos a nosotros una bendición como esta de conocer su paso a paso para nuestra vida y para los demás? Yo pienso que sí. Yo pienso que Dios a ustedes y a mí nos ha colocado en una posición de privilegio. Y nos está dando la oportunidad de entender lo que se viene. Simplemente uno va a la Biblia y se da cuenta que eso se cumple a cabalidad. Se cumple. El que retiene más de lo que es justo, por ejemplo, dice la Biblia, viene a pobreza. Eso se cumple. ¿Qué quiero invitarles a que ustedes hoy, por favor, tengan en cuenta en este día hablando del don de sabiduría, que es una habilidad sobrenatural como la de Salomón, de tener una habilidad como esta? Lo primero es que usted vaya conmigo, por favor, a Proverbios 3, del 5 al 6. Vaya, por favor, a este pasaje. Con el 5 es suficiente. Proverbios 3, 5.
Fíjense cómo dice en la Biblia, dice así: fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos confunden el don de sabiduría con la prudencia humana, o con la lógica humana, o con lo que uno ve como obvio, lo que es obvio. No, no lo es, no lo es. El don de sabiduría no es igual a prudencia humana, ni es igual a estrategia humana, ni es igual a tener un comportamiento adecuado que uno piensa que le ha funcionado y va a seguir funcionando. No, no es eso. Ni es habilidad humana para hacer las cosas. No, no es esto. Es algo diferente, muy superior, es el plan de Dios, no el plan nuestro. Entonces, el que yo tenga la habilidad de parte de Dios de ser prudente y tenga experiencia y sepa manejar algunas cosas, eso no es sabiduría divina, ni a esa nos estamos refiriendo. Esa sabiduría a usted le va a ayudar para lo momentáneo, pero no es el plan de Dios, no lo es. Entonces tenga en cuenta, la sabiduría de Dios no es igual a la prudencia humana, la experiencia humana. No, no lo es. Eso es algo más. En el mismo capítulo de Proverbios, perdón, en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice algo interesante. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene solo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Pedirla. Usted necesita sabiduría para vivir y yo la necesito todos los días. Pero yo manejo muy bien mi empresa, manejo muy bien mi vida, manejo muy bien mis recursos, manejo muy bien el tiempo. Estoy siguiendo el paso a paso de Dios, el proyecto de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Y le quiero decir algo, Dios siempre me va a guiar con la Biblia. Tenga en cuenta lo siguiente, que la sabiduría es ir a la Biblia y no empezar a cuestionar a la Biblia. El cuestionar a la Biblia y decir no estoy de acuerdo con la Biblia, eso se llama necedad, necedad. Pero el ir a la Biblia y entender que Dios me está mostrando el paso a paso, que Dios me está hablando, eso se llama sabiduría. Y aparte de eso hay un don sobrenatural para ver cosas que uno ni se imagina, pero que uno las puede sustentar con la Biblia. Nunca se va a salir de la Biblia. Entonces basta simplemente con que uno tome una decisión en la vida. Necesitamos entender que este es un don básico para vivir. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos muestre lo que sigue. El saber tomar las mejores decisiones. No nos vamos a caer. Muchos hoy nos metemos en una cantidad de problemas y perdemos plata. Porque nos apoyamos en la experiencia humana, en la prudencia humana. No hay sabiduría, yo no puedo decir, pero así me ha ido bien. No tan bien como Dios quiere. Y hasta tenemos problemas y dificultades, porque simplemente es experiencia humana, pero no es sabiduría de parte de Dios. Entonces resulta que en la Biblia hay un don que Dios le da al pueblo para que viva mejor, para que viva bien y para que ayude a otros a vivir bien. Se llama sabiduría, no se meten problemas. Sencillamente vaya a la Biblia, o si usted no tiene el don de sabiduría, entonces busque a alguien que lo tenga y que le muestre con la Biblia y haga como Faraón. Haga caso. Haga caso. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Eso es lo que hay que hacer. Sencillamente eso. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo capítulo 7 donde habla de los dos cimientos? Y en la Biblia habla de que habían dos casas, una sobre la arena y una sobre la roca. Recuerdan que la Biblia dice que una de las casas sobre la roca vinieron vientos, soplaron con ímpetu, ríos de todo y dieron contra la casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero la que estaba en la arena también vinieron vientos, soplaron con ímpetu, vinieron ríos, dieron contra la casa y cayó, porque estaba fundamentada en la arena. Pero en ese mismo pasaje el Señor compara al sabio con el que se apoya en la roca. En este caso la roca es el Señor. O sea, va a la Biblia y lo obedece. Y el necio, el que escucha y no obedece. Es selectivo. El que es selectivo
Y dice el Señor efectivamente que eso es lo que pasa en el mundo. Si se puede hacer una especie de diapositiva, de cuadro de lo que nos pasa aún en la iglesia, es efectivamente eso. Se necesita sabiduría para vivir. Y Dios también da aparte de eso un don, sabiduría. Sabiduría. ¿Recuerdan que en la Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cómo dice por favor en la Biblia? Pídala a Dios. Pero cuando uno la pide es porque le quiere hacer caso. Es sabio y es un don especial el que Dios le da a algunos de ver cosas sorprendentes. ¿Le llega a usted un caso de alguna persona particular o alguien, un discípulo, a pedirle un consejo que no ve la salida por ninguna parte? Y a la persona que está aquí le muestra lo que debe hacer, le da el consejo y le muestra que está con la Biblia. Eso es sabiduría, lo necesitamos para vivir. Completamente lo necesitamos para vivir. Ahora al final voy a dejar que Fabio nos diga algo. Está levantando la mano hace un rato. Santiago 3, del 13 al 15. Santiago 3, del 13 al 15. Muy bien. Vamos a leerlo. Acompáñenme por favor a la Biblia usted. Yo quiero invitarle a que usted pida esto como don, la sabiduría. Es un regalo enorme. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero vean el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. José tuvo que pagar un precio por este don. 13 años estuvo entre sirviente de Potifar y en la cárcel. 13 años. Los hermanos lo vendieron. Tuvo que pagar un precio. Ser fiel. Se mantuvo fiel durante todo este tiempo, aunque lo que ocurría alrededor no era lo esperado. Él se mantuvo fiel. Yo pienso que nosotros necesitamos ser lo mismo. Fieles. Se necesita ser fiel. Se necesita ser fiel. Yo hoy quiero invitar a que usted lo medite. Necesitamos la sabiduría para vivir. El que se apoya solamente en el esfuerzo humano, en la habilidad humana, en el razonamiento humano, en la experiencia humana, no es sabio. Se va a equivocar. Y resulta que Dios está ofreciendo don de sabiduría. Y sabiduría, y está aquí en la Biblia. Y le permite a uno ver cosas increíbles. Yo quiero invitarles a que ustedes y yo hoy le pidamos al Señor ese don. Si el Señor no se lo ha dado, búsquese a alguno que lo tenga y hágale caso a lo que le muestre con la Biblia. Hágale caso. Eso necesitamos hacer. No desperdiciemos bendiciones tan grandes como estas. Hoy yo quisiera orar por ustedes, pero voy a pedir que ustedes me acompañen a orar en esta tarde y usted haga una petición especial al Señor. No se conforme solamente con tener la salvación. Tenemos que ir un paso más allá. Se van a venir situaciones difíciles en el mundo. Usted se va a dar cuenta. Se está cambiando el concepto de familia, eso va a ser rápido y cada vez va a ser peor. Nuestros hijos van a sufrir, o los nietos. Van a sufrir, los van a atacar. También vamos a tener problemas de más enfermedades. Eso va a venir.
Va a venir. Vamos a tener más crisis económicas. Van a venir. Ahorremos, hagamos lo que la Biblia dice. Simplemente obedezcamos lo que la Biblia dice. Vaya a ella y se va a dar cuenta que ahí tenemos un plan paso a paso con toda la sabiduría de Dios. Pero si no lo hemos descubierto, yo voy a pedir que usted hoy se presente delante de Dios. Si en la Biblia dice anhele los dones espirituales, ¿qué tal si le pedimos al Señor esto? ¿Me parece? Yo quiero pedirle que usted hoy ore conmigo. Quizá usted no esté seguro de haber aceptado a Jesús. Vamos a iniciar por acá. Le voy a pedir en este día que usted le dé gracias al Señor porque lo ama y le diga que usted lo necesita, pero dígaselo con sus propias palabras. También voy a invitar a que le dé gracias al Señor porque murió por usted. El Señor murió por usted y murió por mí, pero dígaselo con sus propias palabras, verbalmente. Recuerde que en la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiéselo. Él murió por usted y por mí. Ahora le voy a invitar a que de manera consciente usted le diga que le abre la puerta de su corazón al Señor. ¿Qué le parece si lo hace hoy? Y le dice al Señor que usted le abre la puerta de su corazón. Y también le voy a pedir que ahora usted lo invite para que entre a su corazón, a su vida. Pero hágalo de manera personal. Quisiera usted hacerlo conmigo hoy, si no lo ha hecho. Yo quiero pedirle que usted se asegure de que Él entró a su vida. Ahora dele gracias al Señor, o démosle gracias porque Él perdonó nuestros pecados y porque nos dio la vida eterna. Digámoselo. Y pidámosle que Él haga de nosotros la persona que Él quiere que seamos. Hoy yo voy a pedir que ustedes me acompañen a orar. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice el Señor. Y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por ella reinan los reyes. La sabiduría. El hacer lo bueno es sabiduría. Y usted y yo lo necesitamos. Quizá hemos hecho lo que nos parece lógico. A veces nos parece el plan de Dios como que no tiene nada que ver con nosotros, no nos parece correcto. En la parte familiar, no nos parece correcto que Dios me diga que yo no me una en yugo desigual. A veces no nos parece correcto, pero en su palabra hay sabiduría. No nos parece correcto también de parte de Dios que me diga que yo debo dedicarme a criar a mis hijos en el conocimiento del Señor. Preferimos dejárselo a los colegios, hasta la misma iglesia. No nos parece correcto pagar lo justo, buscamos cada vez pagar menos, aprovecharlo del que necesita. Eso no es sabiduría, eso se llama necedad. No nos parece correcto manejar la parte financiera como Dios dice. No nos alcanza. No nos parece correcto. Y muchas otras cosas. Pero resulta que la Biblia dice: anhelen los dones espirituales. Yo quisiera pedirle que usted le pida al Señor este don. Señor, yo quiero pedirte hoy, a ti Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús tú nos des este don de sabiduría para saber vivir mejor. Pero tengo que pagar un precio, es obedecerte, serte fiel. Y tengo que empezar por ahí.
tomar la decisión de serte fiel, de obedecerte todos los días de mi vida, que yo pueda vivir de esa manera. Y dígaselo al Señor: Señor, yo quiero el don, pero también el compromiso. Se necesita ser fiel.